En los años 60, Venezuela es un país pujante con 8 millones de habitantes, que aunque en pocos años se transformó en una referencia mundial por su prosperidad económica, mostraba evidente desigualdad y contradicciones. Iniciaba el segundo período presidencial en democracia cuando el 17 de marzo de 1964 se constituye el Dividendo Voluntario para la Comunidad, una organización civil sin fines de lucro encabezada por don Eugenio Mendoza Goiticoa, que nace con la misión de integrar esfuerzos de la empresa privada para aportar soluciones en materia de responsabilidad social. En ese sentido fuimos de los primeros en plantear como organización el papel que debe jugar la empresa en la sociedad, ¿no? Ese primer grupo de empresas que se sumaron, luego se fueron sumando otras. Al principio empresas nacionales, empresas transnacionales, y se fueron contagiando. En segundo lugar está la conformación de un grupo de empresarios que mantuvieron ese espíritu emprendedor. Después que salí del ministerio y vi también tantos problemas hospitalarios y de problemas educacionales, tantas cosas. Consideré que el empresario debe tener una responsabilidad de buscar soluciones a los problemas de la comunidad. En los primeros años, al Dividendo le toca solidificar la institución. Un fuerte terremoto sacude la ciudad y esto coincide con el nacimiento del voluntariado en la organización, demostrando que el venezolano es noble y solidario. Así, la asociación va ganando respeto por su manera única de enfocar la responsabilidad social. Todos tenemos intrínsecamente la manera de pensar que existe una responsabilidad social de las empresas. Y eso va acompañado de lo que siempre fue un valor a destacar de Gustavo Follmer, uno de los fundadores de esta organización, y es justamente el voluntariado, al que también nos debemos. Y de donde también las nuevas generaciones y esos equipos de trabajo administrativo operativo se han dedicado a fomentar, a motivar a ese voluntariado, a contagiarlo. El Dividendo llegó a su primera década en el mejor momento económico de Venezuela, y es cuando se incorpora una nueva camada de empresarios que toma las riendas no solo de la asociación, sino del país. Cuando los estados tienen exceso de recursos, tienden a abarcar mucho más y se siente menos el papel de la empresa privada. Ahí lo que hay es un redireccionamiento del esfuerzo de la empresa privada, porque siempre hay áreas en las que se puede actuar, ¿no? Y hemos visto cómo muchas organizaciones hicieron un papel importante, inclusive durante los años de los boomers, ¿no? Una época en la cual hubo unas inundaciones muy graves en Venezuela, en Apure y en Guárico, y tuvimos que entonces hacer un programa de escuelas rurales. Y llegamos a construir 280 escuelas rurales en toda Venezuela, que la patrocinaban empresas privadas y después se le pasaban al Ministerio de Educación que las administraba. Que por cierto obtuvo un premio a las Naciones Unidas por ser una iniciativa que conjugaba sector privado, empresario, organización no gubernamental, Dividendo como asociación y la comunidad. Era una cosa muy motivante porque estabas cambiando vidas de una gente que estaba olvidada totalmente en la parte educacional. Se acordó hacer una gran jornada de la solidaridad con Radio Caracas Televisión para recabar fondos y alimentos y insumos para las personas de las zonas más afectadas. El programa era muy bueno porque nos daba cobertura nacional. La gente sabía que era lo del Dividendo Voluntario para la Comunidad. Teníamos un call center que a la cual la gente llamaba directamente. Entonces teníamos contribuciones pequeñas del público o medianas, tan importantes como las empresas grandes. Y ahí todos los años nos trazamos una meta de lo que teníamos que superar. Entonces surgió la idea de que hiciésemos contacto con la United Way of America, que tenía las oficinas en Virginia, en Washington, D.C. Entonces hice contacto con estas personas, vinieron a Caracas a darnos un seminario para la Junta Directiva. Después de la alianza con United Way, el Dividendo amplió su alcance de cooperación con la educación a nivel nacional. Tal es el caso del Paují, en la Gran Sabana, donde la asociación hizo la primera escuela. Allí estudió el hoy en día empresario Jean Cloutot, una de las tantas historias que continúan motivando la obra del Dividendo.
Yo nací en París en 1973 y en 1978 llegué a la Gran Sabana. Mis padres decidieron hacer toda su vida hasta 1990. El dividendo voluntario para la comunidad hace parte de mi infancia, como lo muestra este pupitre, en el cual estudié en 1985 en la Gran Sabana, en el caserío de Peraitepuy. El dividendo donó una escuela y esa escuela es el inicio de mi escolaridad a los 11, 12 años. Y yo me inicié, gracias al dividendo, me inicié como niño escolarizado y pude acceder a la educación. El dividendo voluntario para la comunidad tiene la misión de construir una mejor Venezuela, ayudando a los sectores de la población menos favorecidos, bajo la cooperación y responsabilidad social de la empresa privada. En la década de los 90, una segunda etapa de reestructuración del dividendo va de la mano con la actualidad del país. Llegar al dividendo es un proceso de aceptación, que hay un comité de aceptación. Tiene que tener condiciones de liderazgo y condiciones de preocupación, de responsabilidad social, haberlo hecho alguna vez en tu vida. Y luego teníamos también un proceso de director varios años y 6 años entre las 2 vicepresidencias y la presidencia. Entonces realmente le dedicas 10 o 12 años o 14 años de tu vida a la acción social. Es mucho más eficiente el uso de tus recursos si lo haces a través del DBC. La estructura del DBC de funcionamiento, los costos no se le aplican a los programas, los asumen las empresas afiliadas. Por lo tanto, cuando yo recibo 100 bolívares de donación, yo puedo dedicar 95 bolívares de eso a ayudar realmente al programa. Nuestra presencia en organismos externos como Verancham, Cámara de Comercio, las cámaras del interior, nos respetan por eso y entonces conseguir los insumos o los recursos económicos se hace más fácil, pero tienes que tener generaciones de relevo. Yo recuerdo recién llegado al dividendo, nos tocó subir a la Morán y conocer a las monjas y el trabajo que estábamos haciendo en las escuelas y evidenciar esa construcción de comunidad. Veían un embaulamiento de aguas, veían unas escaleras con unas rejas pintadas, veías de pronto embarazos precoz, pero que de alguna forma esa misma niña que había sido de producto de esa realidad estaba formando a otras para que eso no sucediera. Entonces, estabas vinculando a la comunidad con el concepto, que no es simplemente que va un equipo del dividendo voluntario, sino que va la semilla del dividendo voluntario y contagia a una comunidad. Si se pudiera decir que ha habido como 3 grandes reinversiones, ¿no? Del programa de escuelas rurales, escuelas por excelencia y el gran tema de la nutrición. Una de las catástrofes naturales más grandes e importantes de la historia venezolana tiene lugar el 15 de diciembre de 1999. El deslave de Vargas. Luego de esta tragedia comienza una época de drásticos cambios que trajo grandes retos para la organización en todos los aspectos. Ya no bastaba solo con hacer escuelas, ahora había que reinventarse. Yo recorrí la zona de Vargas, la cosa fue realmente trágica. Yo lloré como 2 días seguidos de ver aquello. Pero ciertamente canalizamos recursos para agua y para medicina, pero fue realmente muy terrible la experiencia. Que la empresa per se no puede dedicarse solamente a producir y generar bienestar por vía del hecho de generar empleo y por ende riquezas, sino que debe jugar un papel mucho más activo, especialmente en las comunidades en las cuales opera. O sea, nosotros estamos aquí para atacar los problemas fundamentales de la sociedad y de las comunidades en Venezuela. Esos problemas no permanecen inmóviles en el tiempo, sino que cambian, evolucionan. Bueno, la organización tiene que irse adecuando. Y tú lo ves cuando ves el papel que hemos jugado en el tiempo, donde hemos pasado de construir escuelas a, por ejemplo, hoy en día que estamos atacando el tema de la nutrición. Esa capacidad de reinventarse y de autoevaluarse la hemos tenido gracias a que contamos con una junta directiva compuesta por 27 presidentes de compañías o muy altos ejecutivos de compañías. Administramos el dividendo como una empresa privada. Es decir, que no estamos ahí para tomar un café y una galleta. Tiene que tener resultados y esos resultados tenemos que poder medirlos. Porque tenemos que rendir cuentas. Si nos dan dinero, tenemos que rendir cuenta a estas entidades, personas o empresas para decirles qué hicimos con su dinero. 1, una administración pulcra. 2, las compañías no tienen departamentos de responsabilidad social, pero quieren hacer una actividad social por alguna comunidad. Aquí existe una infraestructura que está a la orden para esa empresa y establece comunicación con la parte de gerencia.
En el momento más difícil para Venezuela, seguimos contribuyendo en ser parte de la solución a futuro. Somos una de las instituciones más sólidas y confiables fomentando la responsabilidad social en el país. Nuestros programas a lo largo del tiempo han dejado una huella imborrable, lo que nos lleva a continuar nuestra misión de construir una mejor Venezuela desde el empresariado en acción social. Yo creo que el momento más complicado que hay en Venezuela, no para el dividendo, sino para todas las instituciones, es el momento actual, pues. Uno como empresario debe ser del tamaño de los retos que se te presentan. Pero nosotros tenemos nuestra frente en alta porque sabemos el valor que significa y el impacto que significa lo que nosotros estamos haciendo en la reconstrucción de un país como el nuestro. Y que eso representa un profundo sentimiento país y un profundo nacionalismo de verdad, no de banderita. Niños que nos dicen, maestra, me pudiera comer solamente la mitad y llevarme la mitad para mi casa porque mis padres no han comido. Entonces, el problema nutricional, lógicamente, por cuestiones de no podemos abarcar todo, tenemos que concentrarnos en un nicho para tratar de hacer un impacto, pero también estás dejando por fuera a una cantidad de la población que está en situaciones realmente calamitosas. Y entonces duele no poder ayudar a todo el mundo, porque las necesidades son exponencialmente mayores a la disponibilidad de los recursos. Venga a ver lo que estamos haciendo, venga a ver lo que es el dividendo. La empresa no existe si no existe la labor social. Hay una pared, ¿de qué manera quieren mirarlo? ¿Del otro lado donde está el sol o donde está la sombra? Vamos a verlo del sol. Entonces, ¿qué hacer? Hay nichos que se crean en ese momento. Yo les aconsejo a los emprendedores de buscar esos nichos. Yo nunca he visto tantos emprendedores en Venezuela desde que el país está en crisis. Hoy vamos a hablar sencillamente de existir en la economía colaborativa. Ya no será opcional el preocuparte por la primera infancia, el preocuparte por la educación, el preocuparte por reducir la fractura social. Ya eso no será opcional si quieres realmente países, continentes en donde el populismo ya no tenga cabida, en donde podamos desarrollar una ciudadanía de seres humanos modernos, cultos, preparados, y eso es el dividendo para mí. Como don Eugenio Mendoza lo creó para nuestra región del planeta, tú debes ser un actor social, entonces eres una empresa social. Eres reductor de fractura social, reductor de pobreza, y eso es la escuela del dividendo. El dividendo voluntario para la comunidad seguirá firme en su compromiso de responder a las necesidades de los venezolanos, demostrando con hechos que juntos podemos hacer más. Únete a nuestra causa.